tardes. Voy a exponer básicamente sobre el fenómeno de la huelga a partir de la investigación que hicimos en el sector público. ¿Ya? Me imagino que acá no hay muchos trabajadores del sector público, la mayoría de los trabajadores deben ser del sector privado por la gente que nos confirmó al correo, solo por eso. Entonces, se preguntarán de qué sirve saber un poco de esto, y es básicamente porque el sector público, como bien mencionó Domingo, se caracteriza por llevar a cabo principalmente o solamente huelgas ilegales, a excepción de ciertos sectores de trabajadores que ni siquiera están incluidos en el estatuto administrativo y por una u otra razón están en el Código del Trabajo, que tiene que ver con corporaciones o ciertas fundaciones ligadas al Estado. Primero voy a hablar un poco de la caracterización del sector público, eso va a ser muy breve. Después voy a hablar de la caracterización del conflicto que se llevó a cabo a partir de la investigación para abarcar un poco las demandas planteadas por el sector público, la dinámica de confrontación y diálogo, la percepción de institucionalidad y cuál es la política sindical que se plantea al sector público. Y finalmente vamos a tratar de hacer un poco un contrapunto acerca de lo que pasa con las huelgas ilegales. ¿Ya? Como se mencionó en la primera mesa, esto es un estudio igualitativo, no es representativo a nivel nacional de toda la población o todos los trabajadores que llevan a cabo huelgas. Sin embargo, en los estudios cualitativos se encuentran muchas estructuras que por lo general se encuentran correlatos en la mayoría de los fenómenos que tienen similitud. Es decir, lo más probable es que este estudio sea representativo de lo que pasa en la mayoría de las huelgas del sector público, siempre y cuando, y esta es una advertencia que quiero hacer desde ya, siempre y cuando se trate de huelgas del sector público, de huelgas que son de sindicatos o de organizaciones gremiales, en este caso, más bien pequeñas. ¿Ya? La dinámica que tienen las organizaciones suprasindicales en el sector público es súper distinta a la de las organizaciones gremiales. Entonces, primero que nada, ¿por qué analizar el sector público? Y esto es un gráfico que no importan tanto los números, sino los colores. A partir de los mismos datos que mostró Domingo Pérez, aquí hay un breve análisis acerca de la evolución desde 1979, cuando comienza el nuevo Código del Trabajo, hasta el 2009, de cuántos trabajadores están involucrados en huelga. En el color azul podemos ver las huelgas legales, en el color naranjo podemos ver las huelgas ilegales del sector privado, y en el color verde los trabajadores comprometidos en huelgas ilegales del sector público. ¿Ya? Y como podemos ver, cada año, con ciertas oscilaciones, hay más trabajadores del sector público involucrados en huelgas ilegales. ¿Ya? En ese sentido, surge la pregunta de si esto se trata de una nueva fuerza sindical o si más bien se trata de la rutinización que tiene la huelga en cierto marco legal. Y lo otro que quería mostrar acerca de este sector, de por qué nos parece interesante, es porque si uno toma la suma de todos los trabajadores involucrados en todas las huelgas ilegales desde 1979 hasta el 2009, podemos ver que casi el 50% de los trabajadores que han estado en una huelga ilegal, desde que existe el Código del Trabajo, pertenecen al sector público. ¿Ya? Entonces, digamos, es una fuerza, o digamos, un submovimiento dentro del sindicalismo que es bien importante. ¿Ya? Porque, como vimos, también involucra más trabajadores que las huelgas legales. Entonces, nosotros agarramos toda la entrevista, hicimos un análisis y yo voy a exponer muy sucintamente las conclusiones. ¿Ya? Lo primero es cómo se caracteriza el conflicto. ¿Ya? Está mucho esta idea de que los trabajadores públicos son trabajadores aprovechadores de las condiciones que tienen porque tienen mucha fuerza, tienen mucha trayectoria sindical, lo que pasa es que tienen muchas veces los medios de comunicación. Y la verdad es que una de las cosas que nos dimos cuenta rápidamente es que la ecuación que lleva a una paralización se basa en dos cosas. La primera, hay un montón de problemáticas a largo plazo que tienen que ver con infraestructura y con financiamiento, o sea, una precarización constante de las condiciones laborales del sector público, y cuando esa precarización constante se encuentra con una coyuntura crítica o atraviesa un umbral de tolerancia que pueden tener los dirigentes y las bases sindicales que se movilizan, ocurre una acción más bien reactiva que lleva a cabo una paralización, que es como le llaman en el sector público. Es decir, las huelgas del sector público, las que son más bien a nivel de base y no de organismos suprasindicales, no son huelgas muy planificadas, sino que tienden a ser más o menos espontáneas. Espontáneas, entendamos, se planifica de un par de semanas a otra. ¿Ya? No es una cuestión que se planifica de un día a otro, nadie puede hacer eso, por supuesto, si quiere ganar, digamos. Pero esa es la situación. Entonces, por lo mismo, la constante tiende a ser más bien a soportar las condiciones de precarización laboral en el sector público, y las paralizaciones son más bien hechos excepcionales. ¿Ya? Se busca también, esto es una conclusión que se llegó también rápidamente, se busca evitar las huelgas mucho en el sector público. ¿Ya? Está también esta idea de que el sector público no te cuesta nada hacer una huelga porque el estatuto administrativo impide que te echen del trabajo después, lo cual en verdad tiene hasta cierto punto algo de verdad, pero aún así los organismos sindicales o los organismos gremiales evitan hacer la huelga a toda costa, siempre prefieren el diálogo. Es una cuestión que está súper marcada. ¿Ya? Una segunda pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué se movilizan los trabajadores del sector público?
¿ya? Digamos, siempre los trabajadores del sector público tienden a tener organismos suprasindicales que dialogan directamente con el Estado y por lo tanto uno podría pensar que hay una mayor facilidad para lograr las demandas que tienen mediante el diálogo. La verdad es que eso no es así, ¿ya? Lo que más plantean los dirigentes del sector público es que el diálogo no les permite avanzar si es que ellos no llevan a cabo una movilización, lo cual es un poco lógico, como podrá saber cualquier persona que ha tenido una demanda sindical en su vida. Nadie da por pura buena voluntad derechos sindicales ni tampoco toca nada. Cuando uno pone en la balanza los aspectos negativos y positivos que puede tener la movilización, nos podemos encontrar que para no movilizarse las principales razones son la prohibición legal, por un lado, y por otro lado las represalias que ocurren por la huelga, que son de tipo orgánico, de tipo salarial, muchas veces la mayor parte son de salarial, y orgánico en el sentido de que los organismos de las asociaciones gremiales se tienden a debilitar después de una huelga. ¿Ya? Pero las razones para movilizarse tienden a pesar mucho más porque, sobre todo, y esto es una cuestión que está bien explícita en la entrevista, los trabajadores del sector público tienen conciencia de que es muy difícil que los echen del trabajo. ¿Ya? Pero eso no significa que puedan hacer lo que quieran, porque si bien no los pueden echar, les pueden hacer muchas cosas que incluso pueden ser peores. ¿Ya? O sea, por ejemplo, tenerlo en un trabajo en el cual no tengan que hacer nada, ¿ya? Y lo cual genera unos problemas psicosociales bastante graves. El carácter de la huelga, dado esta balanza, o sea, siempre que nosotros entrevistamos a gente que se movilizó y por lo tanto este era más o menos el balance que hacían, el carácter de la huelga ellos lo denominan siempre como movilización o paralización, y en este sentido es interesante notar que para ellos la huelga no es solamente la paralización de la actividad laboral, sino que también trae consigo toda una serie de repertorios de acción sindical que tienen que ver con tomarse calle, hacer mítines afuera del lugar de trabajo, movilizarse hacia la moneda, incluso entre otros tipos de acciones. ¿Ya? Entonces, claro, uno puede definir la huelga de determinada manera, pero la verdad es que muchas veces los trabajadores la llevan a la práctica de manera mucho más amplia que lo que uno espera encontrarse. ¿Ya? Otra pregunta que nos podemos hacer es qué demandas se plantean en el sector público, y esto es lo que yo considero que es más interesante de este análisis que se realizó en el sector público, y es porque los trabajadores del sector público no sabemos por qué razón, la verdad es que en la entrevista no dan para saber por qué, pero hay un hecho que sí ocurre y que podemos constatar, y es que los trabajadores del sector público no plantean solamente demandas salariales. ¿Ya? Los trabajadores del sector público también tienden a plantear demandas que tienen que ver con la organización y administración del proceso de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo típico es: queremos que nos aumenten la planta de trabajadores que está en esta unidad. ¿Ya? Eso quiere decir que van a haber más trabajadores y por lo tanto el trabajo se descomprime, lo que implica a la larga una menor explotación, una menor intensificación de la carga laboral. ¿Ya? En ese sentido, las problemáticas estructurales tienden a llevar a demandas salariales, pero también a demandas que tienen que ver con el proceso de trabajo, y esto también hay una conciencia bastante clara de los trabajadores del sector público, que cuando llevan a cabo estas demandas, lo que mejora es el servicio público y por ende hay una repercusión directa en la sociedad en su conjunto. En ese sentido, hay una cierta conciencia de los trabajadores del sector público de que sus demandas o sus luchas laborales específicas tienen un correlato también en una mejora de la situación global de la sociedad. Uno podrá dudar de eso quizás, pero la verdad es que ellos lo ven de ese modo y a mí me hace bastante sentido, especialmente un ejemplo paradigmático es el de la salud. ¿Ya? Cuando los trabajadores de un consultorio tienen mejores condiciones laborales, es evidente que van a atender de mejor manera a los pacientes. ¿Por qué es tan interesante esto? Porque resulta que esto de la incidencia y la organización del proceso de trabajo que se plantean como demanda en el sector público es algo que no ocurre casi nunca en el sector privado, al menos de las entrevistas que nosotros llevamos a cabo, que me parece que tienen bastante representatividad de lo que ocurre. Los procesos de trabajo no es un tema tematizado, como señaló anteriormente Karim. En el sector servicio la demanda siempre es salarial, entonces le suben un poco el salario, pero le suben mucho más la carga de horas laborales o la cantidad de trabajo que tienen que hacer en el mismo horario. Por lo tanto, lo está perdiendo el empresario. O en el mejor de los casos se mantiene una situación idéntica a la que estaba antes, pero con una ecuación distinta, que la igualdad es la misma. Hay un fenómeno interesante en el sector público que tiene que ver con un círculo vicioso que se genera con esta dinámica de confrontación y diálogo. ¿Ya? Por lo general, cuando hay una movilización, una vez que esto ocurre, lo que se busca siempre no es que simplemente el Estado les dé lo que ellos están pidiendo. Lo que busca la movilización por lo general es instalar una mesa de negociación que les permita ganar algunas demandas. ¿Ya? Es bastante lógico hasta ahí. Lo que sucede después, y es increíble la regularidad, o sea, como siempre ocurre lo mismo, o siempre existe el mismo relato, es que esta mesa de negociación llega a algunos acuerdos, se mantiene un diálogo, hasta que ocurren nuevos conflictos con la contraparte cuando el Estado desconoce algún acuerdo o simplemente hace nuevos arreglos sobre lo que ya habían acordado, y el resultado es que la movilización no sirvió de nada. Eso tiende a pasar mucho. Y por lo tanto hay una ruptura del diálogo, que la única forma que tienen los trabajadores del sector público de resoldar, digamos, por llamarlo de alguna manera, es haciendo la movilización de nuevo. ¿Ya? Existen organizaciones gremiales que entrevistamos que llevan décadas haciendo esto.
este mismo círculo en el cual no han avanzado prácticamente nada. Entonces es súper interesante preguntarse cómo se puede romper este círculo vicioso en el que está inmerso el sector público, ¿ya? Y lo que encontramos es que básicamente las pocas experiencias que eran más exitosas de las huelgas que nosotros analizamos planteaban que la única forma que ellos encontraban de romper este círculo vicioso era fortalecer la fuerza propia, tener una fuerza propia capaz de imponer con mayor fuerza una mesa de diálogo con condiciones favorables a su demanda, pero también, y esto es muy importante, fortaleciendo la capacidad de autonomía sindical que tienen las organizaciones gremiales. Quiero hacer un paréntesis: las organizaciones gremiales en Chile, aunque uno no lo pueda creer mucho porque hay una visión súper crítica de los partidos políticos, por lo general están conducidos por los partidos políticos, ¿ya? Casi todos los dirigentes gremiales son del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, unos pocos del PPD, algunos del PC, ¿ya? Es siempre la misma lógica, ¿no? Es muy difícil encontrar un dirigente que no esté en un partido político. Y en ese sentido la autonomía cobra mucha relevancia, aun cuando el dirigente sea de un partido político que está en el gobierno. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que esta relación un poco incestuosa entre la política sindical y la política partidaria no le ha reportado nunca muy buenos resultados, ¿ya? En ese sentido, los mismos dirigentes, por darle un ejemplo, el dirigente socialista me señalaba que para él como socialista era muy importante no hacerle caso a su partido en las huelgas sindicales que llevan a cabo, ¿ya? Cosas paradójicas que ocurren en el sector público. Bien, respecto a la percepción de la institucionalidad laboral, obviamente aquí hay una especificidad porque el sector público no tiene la misma lógica que el sector privado. La institucionalidad laboral, en todas las entrevistas que llevamos a cabo, se identifica con los intereses empresariales, ¿ya? Así parten todo el relato. Aquí los intereses empresariales son los que mandan, bla, bla, bla. En ese sentido, hay dos críticas que van por dos bandos, pero que apuntan al mismo objetivo. Una tiene que ver con el Código del Trabajo, en la cual se plantea que el Código del Trabajo no ofrece muchos derechos laborales en el sentido de que no hay estabilidad laboral, y los derechos sindicales que ofrece, o sea, el derecho a huelga, el derecho a fuero, son bastante limitados por los mismos elementos que mencionó Don Guante. Pero al mismo tiempo se critica el estatuto administrativo propio que ellos tienen, aunque les da una condición de estabilidad laboral bastante alta, no le ofrece ningún derecho sindical. ¿Cuál es el resultado de esto? Que básicamente los dirigentes del sector público, los sindicatos, digamos, asumiendo que los dirigentes son representativos de sus sindicatos, no están interesados en integrarse al Código del Trabajo para tener derechos sindicales. De hecho, esa es como una opción que la ponen como última opción, ¿ya? Ellos prefieren mucho antes generar cambio en la institucionalidad laboral que hacerse o que regirse por el sector privado, porque encuentran que le ofrece mucho menos ventaja. ¿Por qué? Básicamente por esta cosa mágica que tiene, que no los pueden despedir de un día para otro, ¿ya? Aunque obviamente igual lo pueden hacer, pero digamos legalmente no es tan simple. Respecto a la percepción de la política, aquí quiero hacer una salvedad que debería haber hecho al comienzo. Aquí estamos hablando mucho de politización y conflictividad, y los sociólogos tenemos una capacidad increíble para enredar y hablar en raro y en difícil este tipo de conceptos. Así que vamos a definir aquí politización o la política sindical, la vamos a definir como la capacidad que tiene el sindicato de generar fuerza propia y lograr su objetivo de acuerdo a su fuerza propia. Así de simple. Eso es la política sindical. Y la politización es la capacidad que tiene el sindicato de lograr esa fuerza para lograr sus objetivos propios. Si nos basamos en esa definición, la institucionalidad política en general, como la ven los sindicatos o las organizaciones gremiales del sector público, es vista como el espacio de toma de decisiones, ¿ya? La institucionalidad política es el lugar donde se toman las decisiones de la sociedad, ¿ya? Y el carácter que tiene esa institucionalidad política es de unas decisiones que tienen una fuerte impronta empresarial, como señalábamos delante. Y en ese sentido existe una igualdad, o sea, se tiende a equiparar en el discurso de los dirigentes sindicales el concepto de neoliberalismo con el concepto de la política en general y con el concepto de los partidos políticos en general, ¿ya? Es una cosa media rara, pero una cuestión que se encuentra de manera transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que los dirigentes del sector público ven la política como algo neoliberal y no de otra manera. En ese sentido hay una seria limitación de cuáles son las aperturas de política que puede hacer el movimiento sindical con sus luchas. Y por último, antes de pasar a las conclusiones, la política sindical en el sector público, o sea, la capacidad que tiene de generar su fuerza, tiende a tener una lógica más o menos específica, que es como la que se expone acá. Existe una institucionalidad laboral pública, ¿ya?, que se presenta para el trabajador del sector público como la legislación y en particular como el estatuto administrativo, que no le ofrece derecho a huelga, pero le ofrece cierta protección laboral. Y estas leyes, así como aparece la institucionalidad, afectan su posibilidad de movilizarse, ¿no es cierto? Pero cuando ellos llevan a cabo una movilización ocurre un fenómeno interesante, y es que esta ley, o sea, la institucionalidad que aparece como ley, cobra cuerpo, ¿ya? Y ese cuerpo lo cobra en el Estado. Cuando cobra cuerpo en el Estado, la legalidad deja de ser una abstracción y se convierte en una entidad a la cual el sindicato o la organización gremial se enfrenta. Y en esa confrontación, que tiene diálogo y confrontación, obviamente nunca es pura pelea, en
En esa confrontación ocurren muchos procesos en los cuales los dirigentes manifiestan que se dan cuenta de lo que es realmente la política más allá de lo neoliberal. Es decir, en este caso delante se preguntaba el señor Manuel Hidalgo, creo que preguntaba qué es esta relación de conflictividad y politización. Bueno, acá en el sector público al menos ocurre de manera muy mecánica, al menos lo que vimos nosotros, en el sentido de que como es el Estado la contraparte, la politización emerge por sí sola. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como el Estado se identifica con la política, meterse con el Estado es pedirle cosas al Estado y por lo tanto estamos metiendo el sindicato en la política. ¿Ya? Más allá, y aquí como que estas distinciones de partido político no tienden a desvanecerse un poco. ¿Ya? Vale. En cuanto a las conclusiones, lo primero que quiero señalar es que la politización ocurre básicamente en este sector público porque la contraparte es el Estado, y al ser el Estado el representante de la legalidad o de la institucionalidad, cuando uno tiene enfrente al Estado y está él como la contraparte de la negociación que uno está llevando a cabo, uno tiende a tomar conciencia de cuáles son los alcances que tiene el Estado y la política como un todo. Y en ese sentido, el sindicato puede preguntarse a sí mismo cuál es su rol dentro de lo que es la política en el Chile actual. Y ahí hay un proceso bastante interesante de politización. Ahora, los alcances puntuales que tiene, la profundidad que alcanza el proceso de politización, no fue objetivo de esto, pero sí está este tema de que se plantean demandas y llegan a plantearse demandas que tienen que ver con la toma de decisiones de la institucionalidad. Es decir, la demanda no es solamente que mi jefe directo me dé lo que yo quiero, sino que quiero que el Parlamento se haga cargo de este problema, que el Estado se haga cargo de este problema. En ese sentido, podríamos hablar de cierta mayor politización. Ya no se está mirando solo el lugar de trabajo, sino también el lugar donde se toman las decisiones vinculantes para toda la sociedad. En segundo lugar, es interesante como aprendizaje para ciertos sectores privados que aquí se abordan temáticas del proceso de trabajo, es decir, de cómo se organiza y administra el lugar de trabajo. Y en ese sentido, el sector público ha sido bastante astuto en lograr que la forma en que se organiza el trabajo descomprima la carga laboral que están teniendo. En ese sentido, como es tan complejo pedir una alza de salario en el sector público porque está regulado por múltiples estatutos, es más fácil pedir una disminución de la carga horaria. Y en ese sentido, cuando un sindicato logra plantearse como objetivo organizar de otra manera el lugar de trabajo, el proceso de trabajo, se abren un montón de preguntas que le dan un montón de potencialidad al sindicalismo. Es decir, ya no me interesa solamente cuánto estoy ganando, sino cómo podemos organizar este lugar y por lo tanto incluso podemos preguntarnos qué rol tiene la jefatura en este lugar. ¿Es un rol que nos ayuda o es un rol que está hecho para intensificar la jornada? Y por lo tanto los trabajadores incluso pueden llegar a plantearse, aunque no es el caso todavía y es bastante más complejo y engorroso, tiene que ver con los procesos políticos, pueden llegar a plantearse cómo lograr procesos efectivos de avance en el control del proceso de trabajo, ¿ya? Que es una cuestión que está casi ausente del sector privado. Por último, la huelga ilegal está sustentada a partir de lo que nosotros vimos básicamente en el estatuto administrativo y en la imposibilidad que tienen de ser despedidos de un día para otro, pero también en la irracional limitación de la normativa laboral, ¿ya? La ausencia de la normativa y la naturaleza de la contraparte es lo que permite en el fondo plantear objetivos mayores a los salariales. Eso es uno. Y quería aprovechar esta última que hay algunas cosas interesantes para comparar con el sector privado también. Voy a mencionar solamente la más importante. En el sector privado no hay estatuto administrativo, ¿no es cierto? Pero sí hay huelga ilegal, ¿ya? Ahí yo creo que el compañero expuso muy bien, el modelo a mí me hace bastante sentido. Pero una cuestión que es importante, no sé si está en esta otra lámina, es que tanto para los dirigentes del sector privado que dicen huelga ilegal, es que nosotros entrevistamos, como el sector público, está muy latente la importancia y el objetivo que siempre tiene una huelga ilegal es que la organización sindical salga fortalecida y no debilitada. En ese sentido es muy complejo y es la razón por la cual no hay más huelgas ilegales que las que ya vimos que hay. Es muy complejo llevar a cabo una huelga ilegal y que el sindicato, digamos, no salga totalmente diezmado. Nosotros en esta investigación que hicimos vimos un montón de casos en los cuales los sindicatos murieron, por un lado, también lo puso Ricardo en la posición de arte, pero también casos en los cuales el sindicato pasó de 400 miembros a 30, ¿ya? En cosa de 2 meses. Hay un montón de estrategias empresariales para lograr esto, la legalidad está hecha para que un empresario astuto pueda destruir el sindicato que quiera. En ese sentido, lo que quería plantear es que la huelga ilegal parece tener sentido solamente cuando existe la capacidad de resguardar la permanencia del lugar de trabajo y sobre todo para resguardar la organización sindical. En ese sentido, se plantean algunos elementos que pueden servir como para fortalecer el movimiento sindical hoy en día. Sobre todo quería dejar, si quieren acordarse algo de lo que expuso hoy día, es súper importante, y esto lo dejan claro en el sector público, la necesidad de plantearse demandas que vayan más allá de lo salarial, plantearse la forma en la cual se disputa el control del proceso de trabajo. Si son los trabajadores los que producen, ellos son los que deberán encargarse de organizar y administrar. No es raro que el Código del Trabajo prohíba estas temáticas en las negociaciones legales, justamente por eso. Muchas gracias.